sesión es bioinformática, la coordina la doctora Katia Rodríguez, ella pertenece al Departamento de Sistemas Computacionales y Automatización, participa el doctor Ernesto Pérez, también del mismo departamento, y el doctor Carlos Díaz, del Departamento de Probabilidad y Estadística. Buenas tardes. Vamos a esta sesión es sobre bioinformática y está participando el doctor Carlos Díaz y el doctor Ernesto Pérez Rueda. Los dos son biólogos de formación y el doctor Carlos Díaz está en el Departamento de Estadística, el doctor Ernesto Pérez Rueda está en el DISCA, pero en la unidad de Mérida. No sé, y en esta plática, yo soy del departamento de DISCA, también soy del área de computación, entonces estamos haciendo una mezcla. Creo que este día están dominando biólogos y antropólogos en estas sesiones. Y vamos a empezar con la parte de informática, no sé. Ok, entonces vamos a iniciar. La parte de bioinformática nos sirvió de mucho la plática que dieron al inicio, la primera sobre ciencia de datos. Pero vamos a iniciar hablando de lo que es la bioinformática, la definición que se ha venido usando a lo largo de los últimos años, y esta nos dice que es la aplicación de tecnologías computacionales y la estadística para el análisis de datos biológicos. En este caso hay términos que luego se manejan como sinónimos, como equivalentes, como puede ser biología computacional, biocomputación, informática biológica, pero es el tratamiento de los datos biológicos. Agradezco a César por esta imagen. César es biólogo, voy a hacer este paréntesis, está aquí en el IMAS como postdoc, él es biólogo también y estamos trabajando en la parte de informática. Para darnos una idea, esto es la información que se tenía en GenBank en el 94. Por ahí viene, la fecha, no sé si se alcance a distinguir en esta parte, que creo dice junio 94, que toda la información que se tenía hasta ese entonces se podía tener en un simple CD. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que en el 95, como dato, se tiene la secuenciación del primer genoma completo de un ser vivo, que es una bacteria, tiene casi 2 millones de pares de bases. En el 2003 se tiene la secuenciación del genoma humano, que tiene más de 3.000 millones de pares de bases. Actualmente se tienen secuenciadas aproximadamente 15.000. Aquí hay que hacer un comentario que viene un proceso de anotación, de revisión de estas secuencias y no todas están en esa etapa. En esta gráfica podemos ver cómo del 80 y viene hasta el 2010, poco después del 2010, cómo se ha disparado la cantidad de datos que nosotros tenemos, de datos genómicos. Y en la primera plática mencionaba Fabián sobre también el avance de los desarrollos tecnológicos, y esto se ha dado también por el avance de los métodos de las tecnologías para la secuenciación. Esto nos lleva a ver que tenemos aquí muchos datos y nos vamos a la vez, las 3 Bs o las 4 Bs de lo que es ciencia de datos o Big Data, que es el volumen y la variedad que tenemos en los datos, pero tenemos poco conocimiento. Nos falta esa parte del valor de los datos que nosotros tenemos, y en esto nos lleva a que ahora nosotros podemos hablar de que la bioinformática es ciencia de datos. Es ciencia de datos, pero ya en un campo muy específico que es datos biológicos. Y esto podemos ver que para tener la información, obtener conocimiento, necesitamos de la estadística, de las matemáticas, de la computación. Y a lo largo de las sesiones del día de ayer, las sesiones del día de hoy, en la mayoría de las sesiones se ha mencionado de alguna manera biología genómica. ¿Por qué? Porque la parte, bueno, no hemos visto la sesión de inteligencia artificial,
pero sí vimos la de aprendizaje bayesiano y mencionaban DNA, vimos la parte de reconocimiento de patrones y presentaban una gráfica sobre la E. coli, si mal no recuerdo, ¿sí? Visualización, nos mencionaba Antonio Neme sobre la visualización con mapas autoorganizados de diferentes organismos. La parte del procesamiento paralelo nos va a dar la otra V de velocidad, en lo que es ciencia de datos biológicos, y todo esto ¿para qué? Para poder extraer patrones, para poder clasificar, para poder alinear, para poder predecir, para poder plegar, construir, agrupar, ¿sí? Poder extraer ese conocimiento de estos datos biológicos. Creo que esta lámina no se ve muy bien, pero viene un poquito de qué es lo que se ha hecho en este campo en la universidad y aquí en el instituto. Si nosotros nos vamos a los catálogos de la UNAM, de TESIUNAM y buscamos como palabra clave bioinformática, vamos a encontrar unas cuantas tesis en el tema. Eso no quiere decir que no se hayan hecho trabajos en bioinformática. Si le damos, si le damos alguno de los sinónimos biocomputación o biología computacional, vamos a encontrar más o menos la misma cantidad. Pero eso no significa que no se hayan hecho trabajos. Si nosotros nos vamos a que hay una tesis del 92, que a lo mejor no se tenía muchos datos y no se puede decir que sea ciencia de datos biológicos, pero sí se estaba trabajando con bioinformática, con el uso de un esquema de autómata celular como modelo matemático de la evolución de los ácidos nucleicos, ¿sí? Y esto fue en el 92. Y también tenemos como ejemplo, si está por aquí Toño Nime, fue en el 2004 tu trabajo, posgrado en Ciencias de la Computación, utilizó mapas autoorganizados para la visualización de diferentes organismos. ¿Y qué es lo que se está haciendo? Esto es parte de lo que se está haciendo de una de las tantas cuestiones que se presentaron en esta parte de que la estadística, las matemáticas, la computación, y considerando computación muchas de estas ramas, ¿sí?, nos está llevando a cuestiones de alineamiento, que viene siendo este ejemplo que nosotros tenemos aquí de alineamiento de secuencias. Quizás no se distingue muy bien, están un tanto desordenados y también es parte de visualización, pero nosotros vamos de esto a esto. Los colores me están indicando de alguna manera una de las bases para tener una mejor visualización de las secuencias. También se ha trabajado aquí en el instituto con las cuestiones de plegamiento de proteínas. Aquí ya tenemos, la I indica inicio y F final de una secuencia de aminoácidos y la estructura que presenta mínima energía de esa cadena de aminoácidos plegada. Quizás sea muy similar a un código de cadenas como veíamos en la plática de reconocimiento de patrones el día de ayer. Sí es algo un tanto semejante, pero se está trabajando con esto. ¿Qué se está haciendo? Se están haciendo investigaciones y dirigiendo trabajo de tesis. Está ahorita con nosotros un postdoc, César, que está trabajando con la parte de vías metabólicas, está trabajando con la parte de procesamiento paralelo, con cuestiones de utilizando las RASPI, y también se tiene un proyecto de creación de una OIP. OIP es una orientación interdisciplinaria de posgrado en bioinformática y matemáticas. Comentaban en la primera plática del día de hoy en ciencia de datos que también se necesita al experto. Y en esta sesión tenemos a 2 expertos, 2 biólogos, y en esta propuesta de la creación, y era una de las inquietudes de una de las preguntas de la sesión anterior de sistemas complejos, no enfocados hacia sistemas sociales, pero sí enfocados hacia la parte de biología y computación, de la creación de este posgrado
con una orientación interdisciplinaria, donde se tiene la participación tanto de posgrados en matemáticas, en ciencias de la computación y posgrados del área bio. Y para iniciar un poco con esta propuesta, en el posgrado en Ciencia e Ingeniería de la Computación se está impartiendo este semestre la materia de bioinformática. Para finalizar esta plática, los dejo con esta frase, donde nosotros tenemos que se requieren de los métodos computacionales para tener una manera de poder generar, de tener respuestas, ¿sí? Respuestas rápidas, ya que de manera experimental puede ser muy costoso, puede ser muy tardado y de todos modos se necesitan una interpretación de esos resultados experimentales, se necesita un análisis computacional y es por eso aquí la propuesta del área de bioinformática y la propuesta también hacia lo que se está haciendo en la universidad con el posgrado con una orientación interdisciplinaria. Buenas tardes a todos. Bueno, soy Ernesto, estoy adscrito recientemente al IMAS de Mérida y yo creo que las primeras 2 diapositivas van a ser de comerciales. Entonces, en realidad, soy biólogo de formación, que me he estado sumando a la utilización de herramientas computacionales y hemos trabajado en colaboración con diferentes colegas, en particular con Katia Rodríguez, en diseñar métodos de comparación no basados en secuencias. Y ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos. Entonces, vivimos allí, en Mérida, en medio de la selva, se vive bastante bien. Es la primera foto, es la entrada de la UNAM, en el Parque Científico Tecnológico. Es una vista aérea, estamos como a la mitad viviendo muy felices y eventualmente nos encontramos a pandillas de cuatis que se atraviesan la carretera y que tenemos que esquivar para no apachurrarlos. Entonces, allí estamos varios colegas, Fernando, Neyare, Paul, José Antonio Neme recientemente, una adquisición reciente, Eric, Israel, la doctora Carmen Jorge y yo, obviamente, ¿no? Entonces, si se quieren asomar en algún momento de sus vidas, irnos a visitar, están abiertas las puertas tanto de las instalaciones como de sus, bueno, al menos de mi casa pueden ir, ¿no? Los puedo invitar a comer. Ajá. Entonces, en realidad, yo como conceptualizo la bioinformática, en realidad es tratar de utilizar la mayor cantidad de información disponible que está en la literatura, que está en las diferentes bases de datos, para contestar preguntas biológicas que a mi parecer son fundamentales. Por ejemplo, la interacción entre 2 proteínas, o entre diferentes proteínas, o bien la predicción de estructuras tridimensionales. Entonces, les voy a platicar algunas de las cosas que hemos hecho. También una cosa que se llama bioinformática clínica, que en realidad es tratar de inferir algunas de las enfermedades que están asociadas a diferentes bacterias patógenas, por ejemplo, o bacterias que en algún momento dado se están desequilibrando la flora, por ejemplo, de algún organismo, y por lo tanto aparecen como oportunistas. Y obviamente datos en tratar de hacer data mining utilizando ese tipo de información. Entonces, para que se den una idea de la cantidad de información que tenemos actualmente, lo que mencionaba Katia, tenemos hasta hace unos 15, 20 años aproximadamente, había unos cuantos genomas bacterianos, genomas de organismos celulares disponibles a la comunidad biológica. Por ahí del 95 aparece el primer genoma completamente secuenciado, hemófilos influenza, si no mal recuerdo. Y posteriormente comienza a hacer el boom de los genomas. Ajá. Por ahí del 97 aparece el genoma, ese es un punto muy importante, el genoma de la bacteria que vive dentro de la panza de todos los mamíferos, que es Escherichia coli K12. Y eventualmente comienzas a salir más y más y más organismos completamente secuenciados, al punto que, por ejemplo, el día de hoy, la base de datos mejor analizada o mejor anotada de secuencias de aminoácidos contiene alrededor de 15 millones de secuencias, de las cuales solamente 500,000 están anotadas de bona fide. O sea, tienen buena calidad de anotación. Eso significa que podemos saber qué es lo que hacen con una cierta confianza.
Pero no conforme con la secuenciación de los genomas, que al día de ayer me asomé a la base de datos, al NCBI, y aparece que hay alrededor de 40,000 genomas, 40,000 genomas en proceso, de los cuales 6,000 son de eucariotes. Eucariotes significa desde las amibas hasta las plantas, pasando por abejas o inclusive el humano. Alrededor de 162,000 procariotes en proceso, y varios miles de organismos, bueno, varios miles de virus, entre otras cosas. Entonces, eso les habla de la cantidad de información que está disponible ya actualmente a la comunidad científica. No conformes, ahora sí, nada es suficiente, ¿no? Entonces, además de que tenemos miles de organismos completamente secuenciados, aparecen otra serie de trabajos que tratan de determinar las comunidades que viven en diferentes ambientes. Eso se llama metagenómica o microbiomas. Entonces, los metagenomas, ya ahora se habla cerca de 345,000 metagenomas que contienen millones de secuencias que son necesarias de analizar. Entonces, nada más para que se den una idea, es la cantidad de información con la cual estamos contendiendo para tratar de hacer preguntas biológicas. Obviamente que no podemos contestar todo lo que quisiéramos, pero sí podemos hacer preguntas que nos sugieran o que nos corroboren algunas de las hipótesis que estamos planteando. Esto ya me lo voy a explicar. Entonces, simplemente para mostrar la complejidad de los organismos, E. coli, que es la bacteria modelo, eso es importantísimo, porque es una bacteria que es el modelo en biología molecular. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Hemos trabajado principalmente utilizando alineamientos de secuencias múltiples, como lo que mostró Katia. Hemos hecho alimentos en pares, hemos utilizando matrices de peso, principalmente cadenas ocultas de Markov, y hemos hecho búsquedas heurísticas utilizando diferentes métodos, principalmente esos métodos de comparación de secuencias en pares. Entonces, sin embargo, estos métodos vienen desde los 70s, desde los, por ahí del 72, 73 aproximadamente, comienzan a describirse los primeros métodos para hacer comparación de secuencias en pares. Y eso es bien interesante, porque la primera base de datos que surge anda por ahí de los 50s, que ahora es una base de datos que ya está en desuso, ¿sí? Entonces, es bien impresionante cómo comienzan a haber un montón de información que no se le llama bioinformática per se, sino simplemente pues, estamos analizando datos, estamos analizando secuencias y generamos bases de datos. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Nos vamos a remontar un poco a los años del… creo que le estoy picando mal. Entonces, esto es nada más básicamente repetitivo. 95, el primer genoma completamente secuenciado. En el 2001 aparece el primer draft del genoma humano. Bueno, aproximadamente 30,000 genes que están codificados en cada uno de nosotros. Y luego aparecen otros organismos tales como el parásito famoso que provoca la enfermedad de Chagas, que es Trypanosoma cruzi. Entonces, para que se den una idea de la cantidad o de la diversidad de organismos que están completamente secuenciados, que están liberados para la comunidad científica, para que hagan los análisis que ustedes quieran. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Nos remontamos al año del 97, cuando sale el genoma de E. coli. Y entonces, lo que nosotros hicimos en aquel entonces, que todavía no, es un trabajo que salió publicado en el 2000, no decíamos que existía la bioinformática, decíamos que era biología teórica, biología computacional, era biología, biomatemáticas inclusive podíamos decirlo, y lo que nosotros hicimos en aquel entonces fue simplemente tratar de dilucidar cuál es el conjunto mínimo que esta bacteria necesita para regular su expresión genética. ¿Qué significa eso? Imagínense que ese tipo de proteínas, este tipo de elementos son como los policías de los semáforos, cuando se descompone obviamente un semáforo, ¿no? Obviamente que va a parar en la circulación para unos autos y va a permitir el flujo de otros en otro sentido. Es lo mismo que ocurre con este tipo de proteínas. Las proteínas se sientan y determinan, ahora tú te prendes o ahora tú te apagas, ¿sí? Ese es el principal mecanismo que hacen este tipo de proteínas. Entonces lo que hicimos nosotros simplemente utilizando diferentes herramientas como matriz de peso, utilizamos
métodos que se dedican a descubrir patrones, identificación de patrones basados en pequeñas palabras. Hicimos búsqueda de expresiones regulares, y eventualmente hicimos comparaciones de secuencias utilizando métodos tipo BLAST, que son métodos heurísticos. Con base en este análisis, identificamos un conjunto mínimo de alrededor de 300 proteínas. 300 proteínas son lo mínimo que esta bacteria necesita para regular su expresión genética. ¿Sí? Hasta ahí la historia era bastante interesante, era novedosa para aquel entonces, porque es el primer repertorio de proteínas reguladoras que se escriben en un genoma completamente secuenciado. ¿Sí? Entonces, es la época dorada del descubrimiento de esta nueva información de los genomas. Luego, ya nos regresamos. Ahora lo que estamos haciendo es un trabajo en colaboración con 2 colegas de Colombia, y es el trabajo que está haciendo un estudiante de licenciatura allá en Yucatán. Estamos recuperando este tipo de proteínas reguladoras. Imagínense que el mejor modelo en biología molecular, que tiene por lo menos 50 años trabajándose, solamente se tiene la función de esas proteínas, de esas 300 proteínas, para alrededor de 200. Tenemos 100 proteínas que no sabemos qué carambas hacen. ¿Sí? Ahora imagínense en el genoma del humano, tenemos 30,000. Ni siquiera tenemos la más remota idea de qué están haciendo la mayoría de ellas. ¿Sí? O al menos tenemos una idea parcial de lo que podrían estar haciendo. Sin embargo, no sabemos en un sentido estricto qué va a ocurrir con los nuevos genomas. Hay unos organismos que ni siquiera sabemos que existen. ¿Sí? Por ejemplo, hay organismos que viven dentro de la panza de las vacas, o que viven en minas ácidas, o viven en el desierto de Atacama, que ni siquiera sabemos qué están haciendo. Entonces tenemos un déficit de conocimiento bastante significativo. Entonces lo que estamos haciendo nosotros es utilizando, dice mi esposa que somos como los pepenadores de la ciencia. Entonces realmente lo que hacemos es recuperamos los factores transcripcionales, estas proteínas que determinan la expresión genética, y vamos a diferentes bases de datos que están disponibles a la comunidad científica. Recuperamos la información de datos de expresión masiva, lo que mencionaba ayer Antonio Neme, de esos datos de microarreglos o de RNA-seq. Recuperamos esa información y hacemos diferentes análisis de tipo componentes principales, y eventualmente hacemos análisis de biclustering para tratar de hacer una pregunta muy sencilla. Decía mi madre que las preguntas más sencillas a veces son las que dan mayor información. Y aquí en este caso lo que tratamos de determinar es aquellas proteínas que tienen la misma función, que tienen el mismo perfil de expresión genética, entre las proteínas que están descritas experimentalmente versus las que están descritas como hipotéticas, ¿podrían participar en procesos similares? Esa es únicamente la pregunta que queremos contestar. Si esto es cierto, entonces estos perfiles de expresión deberían de apuntarnos a que pueden tener similitudes funcionales y podemos asignar una función, aunque no tengamos esta suficiencia en la comparación de las secuencias a nivel de aminoácidos. Entonces, con base en esto, estamos trabajando para tratar, a ver, ahí está. Entonces, recuperamos los factores transcripcionales, tomamos datos de expresión global, hacemos análisis de clustering y eventualmente hacemos enriquecimiento funcional. Y con base en esto, tratamos de determinar cuál puede ser el papel funcional, al menos de una perspectiva global, de esas proteínas que no tienen anotada una función. Entonces, esto funciona bastante bien. ¿Creemos que no es lo mejor? Sí. Pero estamos ahora apuntando las baterías a utilización de redes neuronales como un sistema para tratar de identificar de forma más robusta este tipo de interacciones. Y eventualmente aplicar organismos de los cuales tenemos información de expresión global, pero que tenemos un menor conocimiento de las mismas, tales como bacterias tipo Mycobacterium tuberculosis. Entonces, toda esta información, estamos en colaboración con el grupo de Julio Collado, en Cuernavaca. Entonces, toda esta información eventualmente la estamos subiendo a la base de datos y somos parte del equipo que está colaborando para mantener esta base de datos actualizada. Entonces, yo creo que es bastante importante el mantener ese tipo de información porque es una base de datos especializada, ¿sí?
pero que provee de bastante información como para que pueda cualquier persona recuperarla, hacer análisis de cualquier naturaleza. Entonces, el segundo tema, ¿cómo voy de tiempo? ¿Bien? Okay. El segundo tema que me interesa mucho es tratar de entender cómo funcionan las células. Y las células desde el punto de vista del metabolismo. Entonces, ese trabajo lo empezamos desde hace bastantes años por una observación muy sencilla. Lo que nos dimos cuenta es que las reacciones enzimáticas anotadas como estos numeritos que aquí dicen S diferentes números, esos numeritos espantosos, en realidad lo que nos están diciendo es la función que llevan a cabo diferentes proteínas para tomar un producto y convertirlo a diferentes compuestos. Eso no sé si se han preguntado cuando entra la glucosa, ¿qué le ocurre dentro de la célula? Pues realmente lo que está ocurriendo es que se está transformando y esa transformación lleva diferentes pasos. Entonces, básicamente, lo que nos dimos cuenta es de que hay algunos pasos que son exactamente la imagen especular invertida para dos diferentes mapas metabólicos, dos diferentes vías metabólicas. Entonces, la pregunta que nos intentamos hacer aquí es, ¿qué tan anecdótico puede ser esta observación? ¿O qué tan generalizada podría ser? Entonces, lo que se nos ocurrió es, corrimos inmediatamente con el grupo de Katia, y le planteamos esta idea. Y la pregunta principal aquí es, ¿qué tanto se parece el metabolismo, diferentes rutas metabólicas en un conjunto de organismos? ¿Y eso para qué nos puede servir? Nos puede servir, por ejemplo, para identificar regiones que están completamente o que son similares entre dos vías metabólicas y eventualmente para diseñar nuevas vías metabólicas, que eso desde el punto de vista biotecnológico suena bastante bien. Entonces, para no hacer la historia tan larga, lo que tomamos son datos a partir de una base de datos que está disponible a toda la comunidad científica, y eventualmente estos grafos los convertimos en lo que le llamamos las cadenas de pasos. Esas cadenas de pasos las podemos comparar utilizando algoritmos genéticos y en este caso César implementó una nueva versión de comparaciones en pares utilizando programación dinámica, el algoritmo de Needleman, y eventualmente con estos pares que son significativos, podemos hacer alineamientos múltiples. Y esos alineamientos múltiples, lo que nos dice, hay regiones conservadas entre diferentes mapas metabólicos. No sé si a ustedes, pero a mí sí, como biólogo, me encanta el resultado. Porque eso lo que nos está diciendo es que en realidad el metabolismo de todos nosotros, eso es de bacterias, pero se aplica a cualquier bicho. O sea, bicho significa desde humano hasta una planta. Ajá. Hasta el gato que tienen en sus casas. ¿Sí? Entonces, lo que nos está diciendo es que el metabolismo no es más que otra cosa que el reclutamiento de pasos enzimáticos de forma recurrente. O sea, no estamos inventando absolutamente nada. Tenemos algo, lo reusamos. Y luego ese reuso lo podemos tomar en diferentes segmentos del metabolismo. Entonces, aquí lo que podemos hacer eventualmente es construir nuevas cadenas de pasos enzimáticos, ¿sí? Y generar posibles caminos alternativos. Ajá. ¿Y eso para qué me sirve? Pues resulta que tenemos una colaboración con unos colegas de Brasil que estamos probando algunos de los caminos como posibles mejoras de obtención de nuevos productos. ¿Sí? Y les puedo platicar más adelante si a alguien le interesa el tema. Entonces, ese trabajo obviamente que lo llevó a cabo Patricia Ostragón, que es una chica que hizo el posgrado aquí en el IMAS, César, que ahora está de pozo con Katia y yo, obviamente. Entonces, este es el tipo de representación que tenemos, que nos encantan los biólogos, muchos dibujitos, ¿no? Obviamente. Y básicamente lo que tenemos es que es el mismo paso enzimático en diferentes rutas metabólicas. ¿Sí? Es lo que les comentaba. Entonces, es tan maravilloso. A mí me encanta este resultado. ¿Sí? Y ya para hacerles la historia más divertida, pues ahora estamos haciendo una comparación con el metabolismo de coli. Ese es un trabajo que estamos haciendo en el IMAS, allá en Mérida, en colaboración con Rafael Hernández, que es un chico que está haciendo una estancia de investigación en el grupo. Básicamente lo que estamos haciendo es comparando los diferentes mapas metabólicos y lo que encontramos es que hay mapas metabólicos que tienen alto parecido entre ellos. ¿Sí?
Entonces, ¿me da tiempo para la última parte? Ok. Entonces, la otra parte que estamos haciendo también, estamos haciendo un montón de cosas. Hay un tema que es muy relevante para la gente que hace evolución de proteínas. Esta evolución de proteínas, pues realmente lo que estaba implicando es que tenemos las proteínas como representación de módulos. Un módulo que hace una actividad se le asocia a otro módulo y ya pueden tener diferentes funciones. Entonces, ese es el tipo de actividades que pueden representarse a través de diferentes módulos asociados a estas proteínas. ¿Sí? Hasta ahí no hay nada sensacional, no hay nada nuevo. Entonces, lo interesante aquí es que podemos mover esos módulos en función de lo que querramos hacer. Si yo quiero aumentar la actividad de una enzima, pues lo que podría hacer es simplemente poner únicamente el módulo catalítico más otro módulo y repetirlo n veces. Entonces, en lugar de tener un producto una vez, lo puedo tener 5, 10, 20 veces, las veces que yo quiera. Entonces, lo que se nos ocurrió es evaluar qué tan diversa es la arquitectura de las proteínas en cada uno de los genomas. Entonces, esto lo que nos dice simplemente es que estamos evaluando, por ejemplo, en el dominio B, qué tantos vecinos están en los bordes. Y también lo mismo para el dominio A, es decir, los módulos, cómo se organizan los diferentes módulos proteicos. Y con base en eso podemos determinar cuáles son los módulos más promiscuos, los módulos menos promiscuos. Y en función de ello, ahora sí decirles, señores, aquí podemos decir quiénes se asocian con mayor frecuencia entre los diferentes módulos funcionales de las proteínas. Y con base en ello, lo que hemos hecho es un trabajo en colaboración con un colega que está en Infotec, en Aguascalientes, Rafael, y un colega que está en el Politécnico. Vimos a cada uno de estos grupos de proteicos, los analizamos en cada uno de los genomas que tenemos disponibles. Y lo que vimos básicamente es una correlación bien bonita. Vimos que entre más grandes los genomas, en el eje de las X estamos viendo los intervalos de organismos por tamaño. Entonces, el número 1 corresponde a organismos que tienen tamaños muy chiquitos. Tamaños muy chiquitos estamos hablando por ahí entre 300 y 1000 proteínas. Organismos grandes, desde esta perspectiva, estamos hablando que alrededor de 10,000. Y lo que estamos viendo aquí es que este tipo de proteínas realmente, entre más grandes los organismos, al menos para este grupo de proteínas que se llaman ARAC, es un grupo de proteínas muy interesante porque son los que determinan si una bacteria es patógena o no. Entonces, o determinan regulan los componentes de virulencia para muchas bacterias. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que estas proteínas, en realidad, mientras más grandes sean los organismos, tienden a tener mayor promiscuidad. Entonces, podemos tener en este momento una medida de promiscuidad para esas proteínas, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo actualmente es analizarlo para diferentes proteínas y analizando qué tanto se comparten los dominios entre diferentes grupos. Ese trabajo de Rafael. Y entonces, esto lo que yo quisiera verlo representado es como estas redes de interacciones en las cuales podemos tener un módulo funcional y su asociación con diferentes módulos que pueden estar específicamente asociados. Aquí la pregunta es cómo puedo utilizar esta información para poder manipular las proteínas. Ese es el objetivo principal de ese trabajo. Y eventualmente tener una serie de medidas que nos permitan decir cómo se interaccionan ese módulo con otros módulos funcionales. Así, muy sencillo. Entonces, desde mi punto de vista, lo que estamos haciendo es, primero, algunos de los retos que están presentes, al menos, no sé si para la comunidad científica, pero sí para el grupo que estamos conformando, es determinar los componentes moleculares de los organismos, en particular bacterias, que a mí me interesan mucho, cómo interaccionan estos componentes para poder manipularlos eventualmente. Entender las enfermedades bacterianas o producidas por bacterias es un trabajo que estamos haciendo en colaboración con gente del Instituto Nacional de Salud Pública, y lo que estamos haciendo es identificar aquellas proteínas que están involucradas en la patogénesis, por ejemplo, Klebsiella pneumoniae, o Staphylococcus aureus, que no les voy a platicar del mismo. También estamos trabajando con diseñando medicamentos y terapias, sobre todo vacunas, contra dengue y virus del Zika, allá en Yucatán.
Y estamos también, trabajo con un grupo en Yucatán, la Universidad Autónoma de Yucatán, para determinar los componentes específicos de una cosa que se llama epigenética, asociados a pulpa dental, que lo que estamos tratando de determinar es si esto puede ser un indicador para determinar posibles enfermedades congénitas y eventualmente diseñar fármacos que puedan suplir esa enfermedad asociada a cada uno de nosotros. Entonces, ya nada más para terminar, les presento a Emanuel, que es el que está trabajando con expresión global, Pedro, que es un chico de doctorado, que ha trabajado con comparación de metabolismo, junto con Rafael, que anda por acá, César, Katia, Israel, son mis colaboradores más cercanos asociados a comparación de metabolismo, Julio Collado, Gabriel, Antonio y Mario, que son los que están involucrados en la parte de regulación y haciendo cosas de bases de datos. Y creo que es todo. Si tienen preguntas. Bueno, buenas tardes. Voy a comenzar mi presentación. Nada más que entienda cómo funciona esto. Ahí está. Ok. Bueno, es más o menos un esquema de la charla. Voy a hablar básicamente de mucho de lo que ya se mencionó aquí, sobre qué es la bioinformática y qué se entiende por todo esto. Y luego, como vimos, mucho de lo que se ha hablado ahorita son aplicaciones a cuestiones de genómica, de secuenciación de proteínas, cosas de ese estilo. Yo voy a hablar un poco de los olvidados, ¿sí? Y voy a presentar, por ejemplo, sobre parte de lo que es bioinformática es el manejo sustentable de recursos naturales. Bueno, el manejo de recursos naturales. Y voy a presentar un ejemplo sobre manejo de pesquerías y luego voy a mencionar algunos problemas que están abiertos en este sentido, ¿no? De manejo de recursos naturales. Bien, entonces la bioinformática la entendemos como el uso de computadoras para la adquisición, manejo y análisis de datos biológicos, ¿sí? Entonces todo esto es un campo de conocimiento multidisciplinario, como ya se mencionó, que nos va a incorporar elementos de todas estas disciplinas, ¿no? Biología molecular, biología computacional, cómputo de bases de datos, uso intensivo de redes de comunicación, en este caso de Internet. Y estas son disciplinas que se ligan con la bioinformática, la genética, bioquímica, biología general, biología molecular, las matemáticas, la ingeniería de sistemas y la estadística. Son disciplinas que contribuyen y que están contenidas, digamos, dentro de lo que se entiende por bioinformática. Los anteojos. Voy a ver de lejos en ahora. Ya, sí veo. Ok, entonces, la mayoría de las referencias, como hemos visto ahorita, hace alusión a problemas de médicos, o sea, problemas de biomedicina o áreas afines, por ejemplo, la genética, ciencias genómicas, biología molecular, secuencias de ADN, secuencias de proteínas, todo lo relacionado, digamos, con datos biológicos a nivel microscópico, a nivel molecular, ¿sí? Sin embargo, el prefijo bio, donde lo enseñaron en la prepa, bios, vida, es un término muy, muy amplio y da cabida a muchas otras ramas de la biología donde se generan altos volúmenes de información y que van a requerir cómputo intensivo para manejar esa información. Entonces, entre estas está la ecología, las pesquerías, las ciencias de la sostenibilidad, el manejo de recursos bióticos, la ciencia de la biodiversidad y muchas otras más que están, o sea, un largo etcétera por allí, que son vistas ya a nivel sistémico, a nivel organismo o a nivel comunidades, ¿sí? Ya me estoy yendo hacia el otro lado, al otro extremo, a lo grandote. Ok, entonces son sistemas que son muy complejos, ¿sí? Por ejemplo, las pesquerías son sistemas complejos primero que nada por la variedad de embarcaciones que se utilizan y la variedad de métodos de captura, ¿sí? En los años 50 aquí en México hubo un plan sexenal con Ruiz Cortines, que fue el de la vuelta al mar,
O sea, vamos a utilizar los recursos del mar. Nos vendían la idea de que México era un país riquísimo en recursos pesqueros, porque tenemos 10,000 kilómetros de costa, ese era el eslogan. Y se empezó a fomentar la pesca a nivel nacional en todos los sentidos, créditos, ayudas para la comercialización, construcción de refrigeración, de centros de refrigeración para conservar el producto, etcétera. Y cuando se empieza a fomentar esto, empiezan a subir las capturas, empieza a subir el volumen de capturas, el valor de la producción se va incrementando, empieza a haber se empieza a volver atractivo y mucha gente decide dedicarse a la pesca, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando esto ocurre? Bueno, pues que mientras más gente empiece a extraer un recurso, empieza a agotarse. Entonces, en los años 60 y 70 se empezó a ver este problema a nivel mundial, ¿sí? Hubo la crisis del bacalao en Noruega, Inglaterra, incluso creo que se agarraron a bombazos. Aquí en México hubo conflictos con Estados Unidos, bueno, siempre los tenemos, pero digamos hubo conflictos pesqueros con Estados Unidos, hubo conflictos pesqueros con Guatemala, con varios países. Ok, entonces lo que pasa con esto es una cosa que se conoce como la tragedia de los comunes. Cuando un recurso es de acceso libre, empieza en un principio a entrar cada vez más gente y entonces empieza a crecer el volumen explotado. Pero después llega un tiempo en que hay tanta gente explotando el recurso que se empieza a venir abajo todo, ¿sí? Entonces aquí está esta caricatura que dice, bueno, enséñale, ¿qué dice? Sí, enséñale a pescar a un hombre y podrá comer para siempre, ¿no? Básicamente. Y más dicen, bueno, pero enséñale a sobreexplotar y se acaba todo, ¿no? Que es lo que ha ocurrido. Entonces, hay ahorita, hace un par de años, Ray Hilborn, que es un biólogo pesquero muy famoso, sacó en un artículo digamos, una predicción de que para el año 2050, al ritmo que se están explotando ahorita los recursos del mar, no van a quedar peces en el mar. Eso no quiere decir que solo vaya a haber pulpos y cosas así, ¿no? Quiere decir que se van a agotar muchos recursos que explotamos. Entonces, se empezó a manejar a finales de los años 80 el manejo sustentable de los recursos. ¿Qué quiere decir? Manéjalo, úsalo, pero no te lo acabes, ¿no? Déjanos algo a las generaciones futuras, déjale algo a tus hijos, a tus nietos. Entonces, para hacer un manejo sustentable, pues necesitamos manejar la información que nos generan las pesquerías, ¿sí? Necesitamos mapas de abundancia y de distribución de las diferentes especies que se trabajan. Y en el Instituto Nacional de la Pesca, en los años 80, que era cuando trabajaba yo por allá, se veían las cosas como una sola, las pesquerías se veían uniespecíficas, es decir, la pesca del guachinango, la pesca del atún, la pesca del pulpo, como si fueran sistemas que no tienen relación con otras especies, ¿sí? Entonces, se generaba información para tratar de empezar a hacer un manejo sustentable. Todo esto empezó en el sexenio de 94-2000 y necesitamos procesar grandes volúmenes de información casi en tiempo real. ¿Por qué? Porque para entender cómo se maneja un recurso, necesito no solo saber dónde se pesca, cuándo se pesca, cómo se pesca, sino necesito tratar de ver qué variables influyen en la abundancia de ese recurso, ¿sí? Entonces, mucha de esta información viene de satélites. Y, por ejemplo, en la pesca del atún, cada 16 horas más o menos pasa el satélite. La idea es, tengo la información, por ejemplo, de temperatura superficial del mar, cantidad de clorofila, profundidad de la termoclina, que es otra variable clave para el atún. Necesito procesarla para ver cómo se relaciona con la abundancia y generar un mapa de cuáles son las zonas de mejor, digamos, más redituables para la pesca. Todo esto lo tengo que hacer rápido. Pero los mapas de satélite, a medida que ha progresado la tecnología,
cada vez tienen mayor resolución. Entonces, ahorita, por ejemplo, para cubrir la zona económica exclusiva del lado del Pacífico, con un mapa de temperatura a resolución de 50 metros, son alrededor de 30 millones de píxeles. Cada píxel pues necesito procesarlo. Entonces necesito todos esos volúmenes procesarlos cada 16 horas. ¿Para qué? Para poder generar con todo esto una serie de capas de covariables, que serían las temperaturas y todo eso, la capa donde se pesca y poder generar la información relativa a dónde están las mejores áreas. ¿Sí? Bueno, entonces, para hacer todo este procesamiento no es nada más hacer cómputo. Necesito hacer una modelación cuidadosa del sistema. O sea, necesito yo proponer un mecanismo de cómo se generan los datos, ¿sí? La información. Entonces, aquí viene una parte que es la modelación estadística, es donde entra esto de aquí, y después voy a necesitar hacer la estimación de millones de parámetros. Entonces, un ejemplo muy simple, que es como se veía en los 80s, las capturas de atún, sería la captura en el píxel I al tiempo T, sería una cosa que depende de la temperatura de la clorofila, más un término aleatorio, ¿sí? Entonces, en esta matriz Z tengo las covariables más el término aleatorio. Es el modelo trivial que manejamos siempre para todo, es decir, toda variable aleatoria se puede modelar como una parte sistemática más una parte aleatoria. ¿Okay? En la forma en que modelo la aleatoriedad es con una cosa que se llama campo aleatorio de Markov, es decir, aquí, por ejemplo, si yo tengo capturas altas en esta zona, esperaré capturas altas en zonas cercanas. ¿Sí? Hay una dependencia espacial en los datos. Entonces, esa dependencia espacial la voy a modelar con esto de aquí, que es un campo aleatorio de Markov. Bueno, es una secuencia de variables aleatorias cuya estructura de dependencias la especifico mediante una estructura de vecinos. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si tengo los estados de la República, las relaciones de dependencia, suponiendo que solo es por conexiones de frontera, por ejemplo, los vecinos del estado número 2 serían el 26 y el 3, los vecinos del 32 serían el 10, el 5 y cosas así. Entonces, con esto yo puedo generar una matriz de dependencias y esa matriz de dependencias me va a decir quién está asociado a quién. ¿Sí? Bueno, ¿quién es vecino de quién? Y después necesito saber con qué fuerzas se están asociando. Ok. Entonces, formalmente, un campo aleatorio de Markov, en un campo aleatorio de Markov, la probabilidad condicional de un píxel dado el resto de la imagen solo depende de los píxeles vecinos, y lo pongo así como una función. Entonces, puedo yo considerar vecinos de primer orden, es decir, solo los vecinos más cercanos al píxel azul. No está temblando, ¿verdad? No. Bueno, la pantalla sí, y yo también, miren. Ok. Puedo considerar vecinos de primero y de segundo orden, que serían los verdes, ¿sí? Cuando yo considero esta estructura de dependencia en un campo de Markov, me genera una propiedad que es muy conveniente para el análisis, que se llama la independencia condicional. Por ejemplo, los píxeles en verde, condicionado a lo que yo observe en los grises, son independientes entre sí, los verdes. ¿Sí? Entonces, esto me permite hacer toda la complejidad que implicaría modelar la distribución conjunta, por ejemplo, de este tablero de ajedrez, la puedo hacer muy simple con esta propiedad de Markov. Ok, entonces en el caso gaussiano, pues yo puedo decir que la dependencia, la probabilidad condicional de un píxel dado todos los demás, podría ser una normal con media igual al promedio de sus vecinos y con una matriz de covarianzas que está dada por esta Q, que está gobernada por este factor phi, de esta manera. ¿Ok? Entonces, con esa estructura de vecinos yo puedo sacar cuál es digamos, si yo observo una captura de 100 toneladas en este lugar, ¿qué espero en las zonas vecinas? Ahora, estoy haciendo un sistema muy simple aquí, solo me estoy fijando en el sistema de los peces. Luego vamos a hablar un poquito de
qué tan complejo se puede hacer todo esto. Ok, entonces, después de que ya tengo mi modelo, ya propuse un modelo, tengo los datos, bueno, lo que tengo que hacer ahora es estimar los parámetros de ese modelo, y esto lo puedo hacer bajo el paradigma bayesiano, proponiendo distribuciones iniciales a cada uno de los componentes del modelo, para poder con ellas calcular, bueno, obtener la distribución conjunta de todos los parámetros del modelo, y luego sacar las distribuciones condicionales completas y hacer la estimación, como se mencionó ayer seguramente, vía un método que se llama Markov Chain Monte Carlo, o vía INLA o algún otro método que sea adecuado. ¿Ok? Entonces es un algoritmo de simulación que ya está muy discutido, que funciona muy bien, y con esto yo voy a estimar los parámetros de mi modelo. Ahora, un problema que yo tengo aquí es que muchas de las imágenes donde vienen, por ejemplo, la temperatura y la clorofila, ¿sí?, vienen con estas zonas en blanco. Es porque ahí, por ejemplo, cuando pasó el satélite había nubes y no vio qué había abajo, en el agua, a nivel del agua. Entonces yo necesito, antes de poder usar esto, necesito reconstruir estas imágenes. La reconstrucción de las imágenes la puedo hacer con cualquier método usual para reconstrucción de imágenes, pero lo que me funciona muy bien en estos casos es hacer simulación condicional con un campo aleatorio de Markov. Básicamente es los datos que sí están observados, no los muevas. Y en los datos donde había nube, simula condicionado a lo que sí observaste. Entonces, ese algoritmo se deja correr varias veces, después de un rato converge a una imagen final, y esta imagen final, digamos, es ¿cómo se dice? Una adivinanza educada, pero es la que puedo yo ya meter al modelo para hacer mis estimaciones. Ok, bueno, entonces aquí está un ejemplo con los lances realizados por la flota tunera con base en Ensenada en 1998. Aquí están donde se hicieron lances, y ajustando el modelo que mencioné, este es el mapa esperado de capturas. Y aquí nos damos cuenta de por qué vienen los embargos atuneros, ¿no? La mejor zona para la captura de atún en el Pacífico es las Islas Revillagigedo, que quedaron en la zona económica exclusiva cuando se declaró en 1976. Antes pescaban ahí los barcos de San Diego y se les mandó a volar. Entonces han estado inventando una serie de argucias para bloquear la entrada del atún mexicano, porque entra a mejor precio. Ok, entonces todo esto, digamos, se tiene que considerar. Ya en los 90s y en la década pasada se empezaron a considerar que existen interacciones entre diferentes especies. ¿Sí? Por ejemplo, cuando sacábamos los atunes en el Pacífico y les abríamos el estómago, pues encontrábamos pedazos de calamar, pedazos de diferentes especies de peces. Entonces hay interacciones en las pesquerías hay interacciones entre diferentes especies, y esas interacciones cambian en diferentes estadios de vida. Por ejemplo, los salmones juveniles, bueno, los salmones como larvas son víctimas, digamos, son presa de insectos, pero cuando ya llegan los salmones adultos a los ríos, comen insectos. Entonces el que antes era depredador ahora es presa y así. Entonces todo eso se tiene que modelar. Entonces todas esas interacciones las puedo proponer como un modelo gráfico, ¿sí?, donde cada una de estas cosas es una imagen, o sea, no es un número, es una matriz, donde tengo las abundancias y tengo los diferentes estadios de vida, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, aquí todavía me faltaría, en pesquerías, la pesquería comprende desde la pesca, el animal que es el recurso que se explota, hasta todo el entorno social también, ¿sí? Explota, comercialización, distribución, la parte social, digamos que las comunidades que pescan, cómo se componen, etcétera, etcétera. Entonces una pesquería es un sistema súper complejo, pero siempre podemos acudir a estos modelos y buscar las estimaciones. Entonces al final lo hacemos como una
gráfica, y aquí termino rápido con algunos problemas abiertos en la bioinformática del otro lado, a nivel macroscópico. Diseño de métodos para evaluar cambios de uso del suelo para demarcar áreas de conservación, eso es algo que también requiere mucho bases de datos muy grandes y cómputo intensivo. Modelos de preferencia de hábitat para especies en peligro de extinción, métodos de construcción de mapas de riesgo para desastres naturales, modelado de interacciones y cambios temporales en sistemas ecológicos, modelos de escurrimiento y riesgo de perturbaciones ecológicas en cuencas y un largo etcétera. Entonces, bioinformática es súper amplio, BIOS es súper amplio y esto sería, digamos, como una pincelada nada más de todo lo que se puede hacer y todo lo que nos queda como sociedad científica por hacer en el futuro. Gracias. Gracias. Creo que después de esta sesión viene el break, entonces nos vamos a tomar tiempo del break, por si tienen algunas preguntas. Buenas tardes, es acerca de lo que comentó el maestro de, por ejemplo, las proteínas y las enzimas y todo eso. Me llamó la atención lo que comentaste del metabolismo y todo eso. Yo entiendo que pues sí, si lo vemos desde el punto de vista lógico, pues sí, cada uno pues tiene diferentes cuerpos, formas, y el metabolismo pues sí es diferente, ¿no? Pero pues sí, ¿a qué conclusiones has llegado al respecto? O sea, ¿y qué es lo que puedes aportar a futuro con esos estudios, ¿no? Eso es lo que me llamó la atención, o sea, como que entender más cómo funciona nuestro metabolismo, nuestro ADN, o sea, ¿cuál es la propuesta, no? Mira, lo que hemos hecho es la comparación del metabolismo a nivel bacteriano. Y en los últimos meses nos hemos dedicado a hacer la comparación utilizando todo lo que se ha puesto en una base de datos que es pública, que se llama Keck. Y lo que nos hemos dado cuenta es de que las reacciones y los pasos enzimáticos, considerados como una cadena de caracteres, son muy parecidos, independientemente del organismo al cual, el cual nos estemos refiriendo. O sea, el metabolismo, por ejemplo, de bacterias es parecido al metabolismo de eucariotes. Entonces, no somos tan distintos. Ajá. Eso es desde el punto de vista evolutivo. Puedes decir, es que el metabolismo evoluciona con más reglas. Desde el punto de vista funcional, lo que estamos viendo, a las conclusiones que hemos llegado, mejor dicho, es de que las reacciones son recicladas. Y eso nos da pie a pensar de que podemos manipular de diferentes maneras las cadenas de pasos enzimáticos para generar nuevos caminos alternativos. Entonces, para contestar tu pregunta de forma más simple, una es que el metabolismo en realidad es muy parecido entre todos los organismos, llámese humano, llámese bacteria. Dos, utilizando los principios podemos encontrar caminos alternativos, que esos ya existen. Ajá, de forma natural, pero también los podemos crear, y eso desde el punto de vista biotecnológico es muy importante, porque por ejemplo podemos producir nuevos compuestos a partir de las secuencias que ya existen. Vaya por ahí tu inquietud. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Básicamente yo tengo una pregunta. Hay en los modelos que utilizan, por ejemplo, para esto de la pesca, si bien están modelados a través de algunos procesos de Markov, ¿tienen posibilidad de encontrar algunas variables por las cuales cambien ese proceso? O sea, por ejemplo, en lugar de que la población disminuya, aparte de, por ejemplo, de la veda del sistema, de la especie, cambiar la zona o modificar las zonas, estos modelos me permiten hacer este tipo de cambios o simulaciones computacionales. Sí, definitivamente. De hecho, en el 92, por ejemplo, se hizo un análisis muy grande porque
el presidente de aquel tiempo había firmado un compromiso de que se iba a cuidar la tortuga. Hay una interacción muy fuerte entre la pesca de camarón con la tortuga. Entonces se proponía un mecanismo para excluir a las tortugas de las redes. Se comprometió el gobierno federal a que se iba a hacer un análisis comparativo en todo el territorio nacional, y faltando 3 meses para el cambio de gobierno, el secretario de Estado de Estados Unidos dijo, te falta esto, ¿no? Entonces a todos nos mandaron a tomar datos y a analizar. Al final de todo esto pues, salieron mapas, por ejemplo, donde eran zonas de riesgo de captura de tortugas por parte de la flota camaronera. Y a lo que voy con esto es a que dices, bueno, la conclusión fue no vedar el camarón, porque es también de los recursos que más dinero dejan al país. Entonces, es así como que si lo vedo voy a perder mucho dinero. Entonces, ¿cuál fue la solución a la que se llegó? Fue a excluir por zonas. O sea, decir, hay ciertas zonas del país donde en agosto, septiembre y octubre puedes pescar hasta las larvas si quieres, pero no puedes pescar en esta región porque es zona de anidada, en esta región. Y con eso, digamos, en lugar de tener una veda por todo el recurso, tenías una veda por zonas para la tortuga. Ahorita salen cosas como, digamos, el manejo no siempre es por vedas. El manejo a veces es incluso a veces se indemniza. O sea, ha habido recursos con los que decir, en lugar de que te ponga una veda, lo que voy a hacer es decir, ¿cuánto ganas al año por pescar caracol? Por decir, bueno, gano 25,000 pesos al año, toma, no puedes pescar. Entonces, pero eso a la larga funciona mucho mejor, porque muchos recursos se recuperan simplemente dejando de pescarlos un año. Gracias. Carlos, aunque no lo vas a poder hacer para todas las especies, ¿qué tanto recuperas con las granjas y con los criaderos artificiales, los que no están en el océano abierto? ¿Qué tanto recuperas de las especies? Como banco de germoplasma, digamos, no tienes mucha recuperación, o sea, no tiene mucha influencia. De hecho, eso es nada más como un cultivo intensivo, digamos, una producción intensiva para generar dinero en corto tiempo. Y ahorita ya se está viendo que es lo peor que puedes hacer. O sea, las granjas que han puesto en el océano de engorda de salmón, de atún, de otras cosas, ya se vio que producen una contaminación mucho peor que, o sea, el daño que hacen al sistema pesquero es mucho mayor que el beneficio que se obtiene. Claro, los que tienen dinero para invertir en eso dicen, no me importa, ¿no? Otra pregunta. Acerca de las tortugas, porque no sé si sepas, pero en Veracruz hubo un problema muy grave de que en una isla llegaron unos chicos y pues hicieron su desastre, ¿no? Hicieron una fiesta y pisaron huevos y mataron a muchos huevos. Y en otro estado, no recuerdo en cuál fue, no sé si fue en Oaxaca o en alguno, que también encontraron muchas tortugas muertas. Entonces, no sé, tú qué tanto estás enterado al respecto y qué se está haciendo, ¿no? Para, pues, obviamente proteger a las especies. Bueno, en el caso de Veracruz, pues eso fue pues no fue prácticamente un desastre. La verdad es que el daño que se hace a la tortuga es mucho mayor por los contrabandistas de huevo que por un reventón en la playa. Pero son cosas que no debieran pasar, ¿no? De todos modos. La tortuga es muy sensible a que haya algo en la playa cuando van a salir. Entonces, por ejemplo, digamos, las hembras cuando ya están listas para desovar, si ven una luz en la playa, no salen y los huevos se reabsorben, se pierden. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, tener fiestas en las playas y eso debiera estar vedado, digamos, o prohibido, ¿no? Sobre todo en la época de
anidación. Ahora, en el caso de tortuga de Oaxaca, perdón, Oaxaca es de las zonas donde más anidan las tortugas no me acuerdo si es la verde o alguna de esas especies. Son zonas enormes de anidación, sobre todo en la parte cercana a Huatulco. El problema con las tortugas es que hay muchas redes de enmalle, de redes agalleras que se llaman, que se dejan a la deriva en el mar, las tortugas van pasando, se atoran y mueren ahogadas, ¿sí? Pero entonces tienes que hacer ahí una conciliación de intereses, o sea, porque igual también no puedes prohibir totalmente digamos, la actividad pesquera. Entonces lo que tienes que hacer es decir, en ciertas épocas voy a prohibir en estas regiones. Creo que en mi opinión es la mejor manera de manejar el conflicto que hay entre la pesca y la conservación de la tortuga. Buenas tardes. Comentaban que se va a requerir como mucho tiempo para llevar a cabo investigaciones en diferentes, en este caso, bacterias, ¿no? Que existen porque hay 30,000 o muchísimas especies. El tiempo promedio que lleven para modelar y llegar a conclusiones con cierto valor, ¿cuál es? O sea, estamos hablando que de 6 meses, 3 meses, 1 mes, dependiendo de qué condiciones y cuál es la experiencia en cuanto al tiempo que se está llevando por inclusive, no sé si cierto tipo de características de especies. Depende mucho del sistema. Por ejemplo, lo que hemos estado haciendo nosotros es trabajar con una proteína que se está utilizando para tratamiento de leucemia infantil. Entonces, lo que nosotros encontramos es que es una proteína, identificamos proteínas en diferentes bacterias y diseñamos ¿qué te gustan? 6 meses, cuáles son las proteínas que pueden tener las idóneas para un tratamiento, ¿sí? Pero ese es en 6 meses y todavía nos falta hacer un análisis de lo que llaman el tipo docking, ¿no? Para ver a nivel estructural si efectivamente esas proteínas ahí les entra el compuesto que nos interesa, ¿no? Y también, por ejemplo, el diseño de vacunas llevamos 1 año haciéndolo para el caso de Zika. Ahí es un problema bien interesante porque depende del programa que utilices vas a encontrar resultados distintos. Entonces ahí es donde estamos, como diría mi madre, pariendo chayotes, porque realmente estamos tratando de utilizar una batería de diferentes enfoques para determinar cuál puede ser la proteína idónea para diseñar este tipo de vacunas. Pero digo, llevamos 1 año. Depende realmente del sistema. Puede llevarte 6 meses, 3 meses, o 1 año, 5 años. Ya me llamaron la atención, me dicen que ya nos pasamos. Gracias.